Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, a mi curso de coreano. Hoy os voy a hablar sobre la morfología de coreano, las categorías gramaticales. Vamos a ver la oración de coreano, la oración simple. Bueno, para construir algo necesitamos los planos. Para construir aquello, sea casa o máquinas, etcétera. Pues lo mismo, en el lenguaje necesitamos saber las categorías gramaticales para saber, ¿no? A construir una frase. Entonces, para eso hacemos el análisis morfológico en el idioma español, pero para eso tenemos que saber las categorías gramaticales existentes. A ver si os pongo una frase en coreano, lo analizo yo y os lo explico. Es así, igual lo entendéis. También, pues escuchando muchas veces, también podéis escuchar. Pero a la hora de hablar, ¿no? A la hora de hablar, vosotros mismos, pues no sabéis el orden, qué componentes va. Por eso necesitamos saber lo mínimo de la gramática para construir las frases. Vamos a ver las categorías gramaticales de coreano, los componentes y cómo se analizan, etcétera. Lo básico para que podáis entender y construir las frases en coreano vosotros mismos. Bueno, en mi vídeo de introducción os expliqué con estos ejemplos de la oración simple. La estructura del idioma español, pues sujeto más verbo más complemento directo o más complemento directo más complemento indirecto o más complemento directo más complemento indirecto o más complemento circunstancial. En caso de verbos predicativos, verbos copulativos como ser, estar, pues son atributos, ¿no? Vimos con estos ejemplos, por ejemplo, yo pinto un cuadro, o yo pinto un cuadro a ella, o yo pinto un cuadro a ella ahora. Pues en este caso sería sujeto más verbo más complementos. Abajo la estructura de coreano. En coreano, en el idioma coreano, siempre es verdad que el verbo siempre va al final. Pues en sujeto, pues sujeto más partícula, lleva una partícula. Complemento directo, pues complemento directo más una partícula que indica que es complemento directo, más el verbo al final, ¿no? Pues mirando arriba, sujeto en el mismo sitio, verbo al final, pues complemento directo vendría antes del verbo. Las palabras que aparecen aquí, ¿no? Yo en coreano es na, en la forma de tuteo, o Latinoamérica decís poseo, pues en español, en España se dice tuteo. Yo en coreano es na. Verbo pintar, primera persona singular del presente, ¿no? Pinto, escribo. Y cuadro, ¿no? Cuadro es crim. Ella es 그녀 en coreano. Luego la preposición a es ege en coreano. Entonces pa na
primero, luego la partícula 는, que indica que es sujeto, más 그림, ¿no? Cuadro, 그림, luego una partícula que se escribe pegado, pero no es sufijo, solo que se escribe pegado. Luego el verbo pintar, pinto, que es 그려. Entonces sería 나는 sujeto, 그림을 complemento directo, 그려. Bueno, en español, para saber qué es complemento directo, bueno, cuando íbamos al colegio, ¿no? Aprendimos que se puede sustituir por lo, la, los, las. Hay ese truco, pero a veces cuando lleva la preposición a, pues teníamos que transformar la frase, ¿no? en voz pasiva. Pues en coreano, poniendo esta partícula indica que es complemento directo, pero os adelanto que en Corea no se analizan como complemento directo y complemento indirecto. Se dicen complementos. Pero bueno, ya entraremos. Vamos a ver la oración más completa, ¿no? Con complemento indirecto. Pues lo mismo, sujeto más partícula, complemento directo más partícula, más el verbo al final, ¿no? Que sería esta frase, sujeto en la misma posición, el verbo al final, luego complemento indirecto va delante del complemento directo, luego complemento directo va después del complemento indirecto, pero antes del verbo, más partícula. Entonces sería lo mismo que arriba, pero añadimos complemento indirecto que es 그녀에게. Como podéis ver en español, la preposición a va antes del nombre, sustantivo ella, luego separado. En cambio, en coreano, esa preposición va después del sustantivo, que es ella. En coreano, 그녀에게, y se escribe pegado. Os explicaré que esta partícula en Corea la clasifican como partícula, pero os lo digo que es posposición en el idioma coreano. Entonces quedaría la frase 나는 그녀에게 그림을 그려. Cuando acabe la parte de la morfología, luego un poco de sintaxis, entraremos en pronunciación de coreano. Pero aquí os puedo adelantar que las consonantes que van debajo tiene influencia a la siguiente sílaba. En coreano no hace falta hacer las separaciones de sílabas porque ya están separadas. Cada conjunto de estos símbolos representa una sílaba, o sea que ya están divididas las sílabas. Pero, ¿por qué hacemos la división de las sílabas? Tenemos que entender por qué hacemos. Pues para pronunciar también. En cambio, en coreano, pues hay que estudiar estas consonantes que van debajo, más que estudiar la separación de las sílabas. Ya entraremos cuando acabe la parte de la gramática. La estructura sería sujeto más complementos más predicado. Bueno, os he puesto predicado.
en español verbo, porque en el idioma coreano predicado, os adelanto que en predicado hay dos tipos. Uno es verbo y otro es adjetivo. Los adjetivos en Corea se conjugan como los verbos y hace la función de predicado. Bueno, vamos a hacer el plano para construir las frases en coreano. Así, en vez de solo escuchar, pues podéis practicar la habla. Vamos a ver primero las categorías gramaticales. La definición es clase a la que pertenece una palabra o un grupo sintáctico, con independencia de su función en una oración. Categorías de las palabras. Primero tenemos sustantivo. Segundo, el verbo. Tercero, preposición. Cuarto, pronombre. Quinto, locución. Sexto, adjetivo. Séptimo, adverbio. Octavo, conjunción. Noveno, determinativo. Décimo, perífrasis verbal. Estos serían las categorías en el idioma español. En cambio, las categorías en el idioma coreano, pues primero sustantivo, segundo pronombre, tercero numerales entran como categorías, verbo, adjetivo, adverbio, hasta aquí iguales que español. Pero séptimo, octavo, noveno son diferentes. Séptimo es modificador, octavo interjectivo o exclamativo, noveno partículas. Las partículas, como habéis visto antes, pues en coreano, en el idioma coreano, hace un papel muy importante y tenemos que estudiar sus clases, que en el próximo vídeo entraremos con las partículas. Bueno, veremos todas estas categorías, evidentemente. ¿Por qué os he puesto el adjetivo en verde? Pues como os he comentado antes, pues el adjetivo en coreano puede hacer la función de predicado o adjetivo, modificador en sí. Y cuando hace de predicado se conjuga. Y tiene tiempo. Ya veremos luego un poco. Luego las funciones, según las funciones, ¿no? Pues aquí en este cuadro es en español, idioma español. Papel que desempeña una palabra o un grupo sintáctico dentro de una oración o un grupo sintáctico. Es la definición. Funciones oracionales, sujeto y predicado. Pues esto lo mismo en el idioma coreano. En cambio en el idioma español, pues tiene funciones de grupo y funciones extraoracionales, ¿no? Dentro de funciones de grupo, núcleo, actualizador y modificador, enlace y término, complemento directo, indirecto, circunstancial, de agente, de régimen, predicativo y atributo. Extraoracionales, vocativo, tópico, complemento de la enunciación, circunstante, atributo oracional. Pues en cambio, en el idioma coreano, pues según las funciones se divide en estos 5. Sustantivo, predicado, modificador, independiente, relacionante.
Dentro de sustantivo, pues pertenece número 1, 2, 3 de las categorías gramaticales. Estas tres que veis a la izquierda. Luego, en el predicado, pues verbo y adjetivo. En el modificador, pues el adverbio y modificador, 6 y 7. Independiente, pues el número 8. Relacionante, el número 9, que son las partículas. Lo mínimo de la gramática lo tenéis que saber, pues si no, no sabréis cómo construir una frase, os lo repito. Y esto es muy importante. Pero no son difíciles, solo tenéis que averiguar y estudiar lo que son diferentes respecto al idioma español. Vamos a ver, por ejemplo, el grupo nominal en el idioma español. Pues es actualizador más el núcleo más el modificador. En el actualizador tenemos determinativos simples, ¿no? Los artículos, posesivo, demostrativo, numeral, indefinido, interrogativo, exclamativo, determinativos complejos, determinativos compuestos. Ya os adelanto que los artículos no existen en el idioma coreano. Luego los numerales, ¿no? Cardinales, ordinales, entra en el grupo de sustantivo. Ya veremos. Si no existe los artículos, ¿cómo se distingue femenino y masculino? Pues en el nombre, pues para masculino existen unas palabras, para el femenino existen otras palabras, ¿no? Hombre, pues namja, mujer, 여자, son palabras diferentes, como hombre y mujer. No se distingue la misma palabra con los artículos. En el núcleo, pues en el idioma español tenemos sustantivo, pronombre, elemento sustantivado. Pues aquí en coreano, pues sustantivo, pronombre, y en vez de elemento sustantivado, pues los numerales van aquí. Y modificador. Dentro de modificador está el adjetivo, pues en coreano lo mismo. Y en el idioma español, pues aposición, determinativo pospuesto, oración de relativo, adverbio y construcción preposicional. En coreano veremos más en detalle en los próximos cursos, en los próximos vídeos. Hoy vamos a ver lo que veremos más en detalle, hoy por encima, pues lo que se tratan el sujeto en el idioma coreano, los complementos y el predicado. Sujeto puede ser de tres clases. La primera es nombre más partícula. Partícula que indica que es sujeto. Por ejemplo, que os he puesto aquí en coreano es María se va a casa. Pues María es el sujeto más la partícula K, María K, ¿no? María K, K es la partícula que indica el sujeto. Pues esta sería la primera clase. La segunda clase sería nombre más partícula auxiliar. Pues las partículas, como podéis ver dentro de paréntesis, son diferentes que arriba. Las partículas de arriba indican el sujeto, pero las partículas auxiliares, además de eso, tienen otro significado, como solamente, ¿no? La frase que os he puesto aquí en coreano,
la frase es solo el abuelito puede hacer ese trabajo en coreano. Pues solo abuelito, ¿no? Ese solo, pues en coreano, en el idioma coreano, utilizan las partículas, que sería en este caso man. Luego la tercera clase sería solo el nombre, sin la partícula. Pocas veces, pero también hay. Por ejemplo, aquí, ¿tú dónde vas? Aquí tú, en coreano, que es no lleva partícula. Luego los complementos. La primera clase es donde recae la acción del verbo, qué y quién, ¿no? Y dentro de esta clase se divide en dos, que es nombre más la partícula de caso acusativo. Por ejemplo, yo te quiero, ¿no? 나는 너를 사랑해. Pues esta partícula 을 indica que es complemento directo en español, pero en coreano no se dice complemento directo, se dice complemento. Pero para idioma español esto sería para complemento directo. Luego en coreano, que ya estudiaremos, dependiendo si acaba en consonante o en vocal la palabra, pues se usa una u otra dependiendo de la terminación de la palabra, si es en vocal o en consonante. ¿Por qué? Porque todo está ligado con la pronunciación. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros cuando pronunciamos la fruta mango, ¿no? La N la pronunciamos como N alargada, mango. Nadie pronuncia mango. Dame un mango. Nadie dice eso. Nosotros decimos dame un mango. Es mucho más fácil pronunciar mango que mango. Y el segundo es nombre más partícula auxiliar, ¿no? Partículas. Ya entraremos en detalle, ¿eh? No os preocupéis. En los siguientes cursos veremos categoría por categoría. Y segunda clase, componente necesaria con los verbos como 되다, 아니다. Nombre más partícula complementaria y o K. Luego el predicado. Os quería hablar del predicado. Se divide en tres, pero hablando en general, uno es verbo, otro es adjetivo. Pues cuando se utiliza el verbo y cuando el adjetivo en el idioma coreano, pues el verbo cuando se trata de actividad. Luego, cuando se trata de estado o características, en español sería como atributo, ¿no? Pues se usa el adjetivo como predicado. Luego veremos modificador y adverbio. Bueno, los verbos en el idioma español, ¿no? Se analiza así: persona y número, tiempo, si es futuro, presente, pasado. En el pasado hay pasado pretérito perfecto, imperfecto, etc., ¿no? Luego voz activa y voz pasiva. Luego según el modo, ¿no? Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Luego existen las conjugaciones, ¿no? Si se termina en ar, o ir. Pues adelantando un poco, en coreano no existen estas conjugaciones.
todos los verbos en coreano, luego los adjetivos que tiene función del predicado, pues termina en da. Ya veremos. Luego en modo, existe modo indicativo, se analiza de diferente manera, pero sí existe. Modo imperativo existe, modo subjuntivo no existe, pero hay formas de decirlo. Y tiempo, pues solo existen tiempos simples. Se varían, pero no tanto como el español, ¿no? Pasado perfecto, pretérito perfecto, imperfecto, etcétera, etcétera. En coreano, pasado solo una forma, presente una forma y futuro una forma. Luego, persona y número no existe, no existe primera, segunda, tercera, y no existe ni singular plural en los verbos coreanos. Bueno, este es el verbo estar en coreano, que se lee ita, ita. Como os he dicho antes, de tiempo solo hay presente, un pasado y un futuro. Luego, modo indicativo, pues se divide en dos, que sería declarativo, luego inquisitivo, cuando hacemos las preguntas. Luego, proposicional, luego el modo imperativo. Bueno, como podéis ver aquí, los tiempos verbales en coreano son muy sencillos, ¿no? Os explico. Os he puesto 1, 2, 3 y 4. Os lo he puesto aquí arriba. 1 es tuteo o poseo. En otras palabras, en inglés está traducido como informal bajo. Se tutean si eres un amigo íntimo, y si son más pequeños que tú, pues de los conocidos. Pero hoy en día, los hijos también tutean a sus papás, a sus mamás, a sus padres. Más intimidad. Pero bueno, os dije, ¿no? Si os acordáis, en el idioma coreano básicamente hay dos formas de hablar. Uno es tuteo o poseo. Luego otra forma es con respeto. Y dentro de respeto hay gran respeto, ¿no? A los presidentes de la compañía, del gobierno, a los jueces, a los abuelos que son muy mayores, etc. Luego, dentro de gran respeto, los rangos altos también hablarán a los rangos bajos, pues esta dirección de rango alto a rango bajo de la sociedad es formal bajo, que es el número 3, pero el número 3 casi nunca, vosotros nunca hablaréis de formal bajo, o sea que olvidaros del número 3. Luego número 4, formal alto, está traducido al inglés como formal alto, que significa gran respeto, con gran respeto. Bueno, hablar de rangos bajos y rangos altos. Bueno, antes había diferentes rangos sociales, bastantes rangos. Pero hoy en día eso ya ha desaparecido. Luego os estoy dando y os voy a dar coreano moderno, es lo que se aprende en los colegios coreanos. Entonces aquí, por ejemplo, ita, ¿no? It es la raíz o lexema del verbo, la que no cambia, y desinencia, que es ta,
있다. Como podéis ver aquí, se escribe en da, pero la pronunciación, ¿no?, está, si viene después de esta sílaba que tiene las consonantes debajo. Entonces suena ita, pero se escribe da. Entonces las desinencias indica el tiempo, luego la forma y el modo, ¿no? Vamos a ver ita, el verbo estar, declarativo. Número 2. Yo estoy en casa. Pues se utiliza, ¿no?, del número 2 con cortesía. 있어요. Pues yo estoy en casa. Yo es na. Luego tengo que poner la partícula que indica que es sujeto, 는, 나는. Luego en casa. Pero en coreano la preposición es posposición. Entonces primero pongo la casa, que es 집, ¿no? 집. Luego la posposición, que es e. Luego el verbo. Estoy en casa. Por ejemplo, yo. 나는 집에 있어요. Yo estoy en casa. En forma con cortesía o respeto. Bueno, la palabra na ya estudiaremos, ¿eh? Se dice de otro modo. 나는 집에 있어요. Por ejemplo, tú estás en casa. Pues se utiliza lo mismo. 있어요. ¿Por qué? No tiene persona los verbos coreanos. Entonces aquí solo pongo, en vez de na, pongo tú, que en coreano es no. 너는 집에 있어요. Él está en casa. Pues 그는 집에 있어요. Solo cambia el sustantivo del sujeto. Se usa el mismo verbo. El futuro es 있겠어요, ¿no? Número 2, 있겠어요. Pues yo estaré en casa, pues 나는 집에 있겠어요. Pone este verbo. Tú estarás en casa, pues solo cambia. 너는 집에 있겠어요. Se utiliza el mismo verbo, mismo tiempo para todas las personas. Primera, segunda, tercera, luego singular y plural no existe. Se utiliza el mismo verbo conjugado. Bueno, os he explicado antes que el verbo dentro de predicado se diferencia el verbo y el adjetivo, pues según si se trata de actividad, pues verbo. Si se trata de estado, o sea, atributo, las características, pues es adjetivo en coreano. Por último, por hoy vamos a hacer un pequeño análisis morfológico. Vamos a ver un ejemplo, así podréis ir practicando un poco, ¿no? Por ejemplo, la frase: los viajantes llegaron al pequeño hotel a la medianoche. Pues los es determinante, viajantes, sustantivo, llegaron, verbo, al sería determinante más preposición. Aquí por el espacio no os he puesto, pero preposición más determinante. Pequeño sería adjetivo, hotel, sustantivo, a, preposición, la, determinante, medianoche, sería sustantivo. Entonces os he puesto aquí para hacer el puzzle. Bueno, si tenéis el plano, ya podéis construir las frases. Entonces vamos a ver.
여행객 en coreano, 여행객, ¿no? Es sustantivo, igual en coreano. Viajante, sustantivo. Luego en coreano, la S, ¿no? Como aquí la S, plural no es una categoría gramática. Pues en coreano lo mismo, pero las palabras en plural en coreano se pone 들 al final. Luego la partícula del sujeto, o si os es más fácil podéis interpretar como indicador del sujeto. Pues es la partícula del sujeto. 도착하다 es el verbo llegar en infinitivo. Llegar, actividad, pues es verbo. En coreano es verbo. 작은, ¿no? Que es pequeño en español, pequeño es adjetivo, ¿no? Pues en coreano, en el idioma coreano, entraría en la categoría de modificador. Bueno, modifica al sustantivo. En este sentido es lo mismo que adjetivo, y dentro del modificador, luego ya veremos, pero está el adjetivo. Pero bueno, se clasifica como modificador. Hotel, sustantivo, pues el hotel en español lo mismo, sustantivo. Posposición, que equivale a la preposición a. Posposición entra a la clase, ¿no? A la categoría de partícula. Ya lo veremos. Las preposiciones entra a la clase, a la categoría gramatical de partículas. 자정 es medianoche. Sustantivo igual. Entonces, los viajantes, ¿no? Sintagma nominal. Pues aquí en coreano, ¿no? Sustantivo, 여행객들, ¿no? Hasta aquí plural, la palabra en plural. Luego la partícula, todo pegado, ¿eh? Pues el sujeto en la misma posición, ¿no? El núcleo sería los viajantes. Lo mismo en coreano. El nombre. Llegaron, el verbo. Pues el verbo siempre al final en coreano. Luego, 도착하다 es infinitivo en coreano. 했어요 es el pasado. La raíz sería hasta la J. 도착 Ya veremos estas terminaciones. Luego, a la medianoche, ¿no? La parte final de la frase viene antes. Entonces es 자정에, ¿no? A la medianoche en español, en coreano, 자정에, es la posposición, ¿no? PS, os he puesto PS, entraría a la categoría gramatical de las partículas, pero para que sepáis que es preposición en coreano, pues os he puesto S, ¿no? Posposición. Luego sustantivo delante, antes de la posposición, que es medianoche en coreano. Luego quedaría al pequeño hotel. Al pequeño hotel, pues determinantes no existe. Y luego, pues la preposición al final. Luego el hotel sustantivo
en medio luego el pequeño adjetivo en el idioma español, pues en coreano sería modificador, ¿no? La categoría gramatical modificador delante, o sea, antes del sustantivo. Sería pequeño hotel en. Bueno, esto es todo por hoy. Aunque os parezca difícil, un poco difícil, no es tan difícil. Eso será porque no estáis acostumbrados. Luego cambiar el chip, ¿no? Eso que tenéis mapeado en el cerebro, pues costará un poco, pero tenéis que practicar, tenéis que practicar. En los próximos vídeos veremos estas categorías en detalle. Venga, cuidaros mucho. Hasta la próxima. Adiós.